Marcelo, Paulo Filippini para Radio Mitre. Bueno, preguntarte, me imagino con la sensación y la bronca que te irás. Digo, más allá del resultado de hoy, ¿crees que esto termina siendo consecuencia de lo que ha sido este último año y sobre todo el segundo semestre del año? Bueno, parecería, ¿no?, que el partido de hoy puede ser una... cómo inicia y cómo termina, que es difícil de explicar, pero bueno, puede ser una consecuencia a lo que fue este último trimestre para nosotros. En este último trimestre donde claramente nos ha sido muy difícil sostenernos como equipo, como había empezado el año, y bueno, claramente desilusionados por cómo lo terminamos. Indudablemente no fue un año que pudimos sacar adelante, no fue un final de año como hubiésemos querido atravesar, de una manera diferente, con objetivos en juego hasta el final. Eso claramente nos pone en un lugar muy incómodo, donde hay que hacerse cargo, donde soy y vengo advirtiendo ya desde que esto viene sucediendo, asumo la responsabilidad, ¿no?, de este momento, de este año, pero también me tomaré estos días para, como lo vengo haciendo ya en los últimos tiempos, ¿no?, de reflexión, de revisión, para cambiar, porque esto no va a terminar así. Termina el año para nosotros de una manera negativa, pero ya con la cabeza, en mi cabeza, empezaré a pensar de cómo seguimos, y en ese cómo seguimos empezaré a trabajar desde mañana mismo. Así que bueno, dicho esto, sí, es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros estar en esta situación. Marcelo, buenas noches. Néstor Scorpaniti para Equipo Millonario. Yo te quiero preguntar por algo puntual del partido que para mí, para mi modesta visión, fue, parece que el punto de inflexión. Los ingresos de Galarza y Portillo por Enzo Pérez y Nacho Fernández. Sí, claro. Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que nos vienen dando muchísimo hace muchos años, y en el partido ya lo estaban sintiendo. ¿Y no crees que eso fue lo que le permitió a Racing una remontada, saliendo jugadores de tanta experiencia? No, porque estaba... No porque estaban pidiendo el cambio. Ya, tanto Nacho como Enzo ya se sabía que estaban en un partido de tanta intensidad y tan dinámico y de un juego tan directo. Sí, era muy... Teníamos analizado que les iba a dar para 60, 65, 70 minutos. Buenas noches, Marcelo. Acá Germán Balcarce para Revista 1986. Bueno, hablaste de revisión. Obviamente quienes deciden dentro de la cancha son los jugadores, para bien, para mal. Te pregunto a vos, sin hacer nombres propios de jugadores, claro está, ¿en qué sentís que fallaste vos? Que tantas veces tuviste injerencia en la positiva y en este caso obviamente asumís la responsabilidad. Seguramente he fallado. Y soy muy autocrítico conmigo. Así que mi autocrítica es personal, mi autocrítica es para adentro, mi revisión es para adentro. Yo no vengo a exponer a nadie, vengo a ponerme yo al frente y decir, seguramente hemos cometido errores, pero hay que asumirlos. Acá el que cree que no haya cometido errores, yo soy el primero, levanto la mano, ya dije. Yo no tengo ningún tipo de inseguridades en ese sentido. Cuando las cosas no salen, soy responsable. Y cuando las cosas salen, suelo ser responsable también. Entonces, las cosas como son.
Ahora, si querés que me desnude acá delante de todos para decir dónde me... No, porque no estoy para... sí, soy consciente de lo que tengo hecho como diagnóstico y seguramente lo hablaré con mi equipo, hablaré con las personas que sean las que corresponden y a partir de ahí se definirán cosas, pero siempre actuando con absoluta responsabilidad. Y es un año malo, es un año malo dentro de mi carrera como entrenador y lo asumo, pero tuve también otros buenos. Y todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucho... La defensa en este momento que puedo hacer con relación a mi persona no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque considero que me conozco, sé quién soy, cómo me comporto, cómo trabajo junto a todo mi equipo y de qué manera. Y con eso yo estoy bien conmigo. Errores claramente se cometen y seguramente he cometido. Marcelo, buenas noches. Marcelo Brachetti para Relatores. En esto que decís de que a partir de mañana empezás a trabajar, ¿lo tomamos como un todo? O sea, preparar la pretemporada, pensar ya en refuerzos, pensar quiénes van a continuar. Hay muchos jugadores que se le vencen el contrato. Bueno, no sé si ya has hablado por ahí, con la mayoría son referentes, si van a continuar o no. ¿Significa un todo en general? Exactamente, exactamente. Volver a reunirnos dentro de 2 días, comunicar las cosas que haya que comunicar, empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en cuando volvemos, que seguramente va a ser antes de las fiestas para trabajar, y necesitamos el tiempo para volver a... No hemos parado en todo el año, nos ha costado esto. El último trimestre nos ha costado sostenernos desde lo físico, de lo mental, de lo futbolístico. Entonces, nada, tenemos que ahora descomprimir porque las cabezas están demasiado cargadas. Y cuando las cabezas están muy cargadas dentro de lo que es un panorama negativo, cuesta todo mucho más. El vaso en la mano cuesta sostenerlo. Entonces, nada, liberar y pensar en lo que viene. Y en ese pensar en lo que viene hay que trabajar. Los que somos responsables de las áreas que ocupamos, trabajar. Porque ahí no debemos, para lo que viene ya no debemos fallar. Este fue un año donde fallamos y nos hacemos responsables y me hago responsable y lo que viene no debemos fallar. Así que esa va a ser la idea. Marcelo, Germán García Grobas para Radio La Red. Tus equipos siempre se caracterizaron por lo futbolístico, por lo mental, por la agresividad y por trasladarle lo que vos sentís y que el futbolista se lo traslada a la gente. ¿Qué es lo que más te duele no haber encontrado en este último año y medio o pequeño trimestre como mencionabas recién? No, lo digo en el trimestre porque es donde hemos perdido la mayoría de los partidos, hemos perdido mucho. Nunca ha pasado. Antes de ese trimestre no habíamos perdido 2 partidos en el año de lo que era. Por eso también es difícil analizar cuando vos decís todo el año. No fue en el último trimestre. Porque si me tengo que poner a pensar antes de jugar cuarto de final con Palmeira, perdón, sí, antes de Palmeira, teníamos 2 derrotas y las que llevamos después de Palmeira, sí, ha pasado mucho donde no hemos sido reconocidos de ese lugar, desde la mención de un equipo con mentalidad, con fuerte mentalmente, fuerte físicamente, fuerte futbolísticamente. Sí, en eso reconozco que no nos hemos sentido identificados. Y bueno, reconocerlos está bien, diagnosticarlo está bien, hacer la revisión que corresponda y volver a generar un equipo que genere esa emoción y que nos represente al hincha como corresponde. Marcelo, aquí, estás hablando de una autocrítica fuerte. ¿Sentís que pensando en 2026 hay que hacer una reestructuración fuerte? Se van a ir seguramente jugadores héroes de Madrid, jugadores que te dieron mucho a vos durante muchos años.
Es por ahí pensar en un 5, porque por ahí eso se va en un 9. River no ha hecho muchos goles, sobre todo en este tramo último. Pensar en jugadores que en puestos claves te hablo de un 5 o un 9 y que se vayan... A partir de mañana empezaremos a trabajar en eso. Pero va por ahí. A partir de mañana va por todo. Va por todo. Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches. Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. Te quiero consultar acerca de si sentís que es un premio consuelo el hecho de poder clasificar a la fase 2 de la Libertadores dependiendo de otros equipos. Gracias. Cuando hablaba de momentos incómodos, terminar el año en esta situación es de esas incomodidades. No tener que depender de nosotros es incómodo. Siempre yo lo he tomado así. Ahora no le tengo miedo a tener que empezar el año en el lugar que corresponde, en el lugar del lugar que tengamos que arrancar, y con una cabeza totalmente renovada, con una frescura totalmente renovada, y hacerme cargo de lo que venga. Desde ese lugar esperemos reestructurarnos, refrescarnos y volver a conformar una estructura sólida que nos identifique. Última pregunta. Marcelo, está claro que no le has escapado a ninguna clase de responsabilidad en este último tiempo, has dado la cara en las derrotas y sobre todo en esta tan compleja, y siempre fuiste de frente. Hace unos meses dijiste que el equipo estaba en 4 o 5 puntos, pero la realidad es que yo quiero, si vos podés y lo querés hacer públicamente, que te autocalifiques como entrenador este año. ¿Qué puntaje de Gallardo vimos respecto obviamente de lo que vos sentís y lo que has demostrado que sos entrenador? Sí, claramente. No voy a hacer una referencia. Dije en ese momento que estábamos en 5 puntos, no pudimos darle ese salto de calidad. Y yo no pude tampoco generar que el equipo de ese salto de calidad. Entonces yo me pongo en la misma situación, no pudimos dar ese salto de calidad. Ahora bien, dicho esto, lo que sí estoy convencido de que ha sido un pésimo trimestre donde no hemos podido dar ese salto de calidad, donde no hemos podido dar ese paso al frente, no hemos podido ganar los partidos importantes como en otra época sí hemos podido. Bueno, nada, quedará este año como un año negativo de mi carrera como entrenador, si lo querés individualizar. Pero, o sea, yo por lo menos sé que en mi interior tengo mucho para dar todavía. Y si no lo sintiera así, sería el primero de levantar la mano y decir, bueno, muchas gracias, he hecho todo lo que puedo y no he podido dar eso, pero lo tomo como lo que es, un segundo semestre donde no hemos podido dar la talla para dar ese paso enfrente. Ahora, que me voy a quedar con eso, me voy a quedar con esto, ¿sí? Para revertirlo, para reflexionar, para revisar, para hacer un análisis interno y volver a dar la cara cuando inicie la nueva temporada, porque esa es mi personalidad. Yo no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que yo le escape a este momento, está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como tiene que ser, como me lo he ganado, y también con mucha con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque yo no voy a descansar. Me tomaré unos días, pero voy a empezar a laburar mañana para lo que viene. Esa es la única forma que a mí me parece cuando la cosa viene mal, cuando es negativa, cuando caes, levantarte a partir de mañana. Esa es mi mentalidad, esa es mi forma de ver la vida. He tenido varios golpes duros en la vida, acá estoy parado y seguiré parado más allá de los que vengan. Y va a ser así. Y cuando yo decida o cuando decidan que no estoy ya capacitado o que no tengo la energía o que no tengo de estar al mando de una responsabilidad enorme como significa estar acá sentado, ahí seré el primero en decir, me corro, hasta acá llegué y vendrá otro, pero eso por lo menos en mi
mentalidad en este momento no está. Así que el 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar, van a entrenar, acá estaré, y los primeros días del año acá estaré también. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Gracias.